Amén, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Bien, como todos los viernes, hoy día vamos a hablar respecto a la Biblia, ¿cierto? Respecto a la palabra de Dios. Y vamos a hablar con respecto a la multiplicación de la maldad y del amor que debe haber en la iglesia, cómo se enfría eso producto de haberse multiplicado la maldad. Como les decía, vamos a hablar de la iglesia. Bien, primero vamos a orar, ¿cierto? Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar, Rey. Te damos gracias por tu Hijo, Rey, por tu salvación bendita, Rey. Yo te ruego por aquellos que están escuchando y aún no te conocen, Padre, que tú tengas misericordia, Rey. Que tú te acuerdes de aquellos, Señor, que no han escuchado tu voz y puedan escucharte hoy y reconocer tu voz, Rey, y seguirte, Rey, hasta el final. Gracias, Padre, por este programa y por todos los programas que hay aquí en la radio, Rey. Yo te ruego que bendigas esta radio, Señor. Todo esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. ¿Ves? Como les decía, vamos a hablar de la iglesia hoy día. Esa iglesia a la cual la gente le tira muchas piedras, ¿cierto? Eh, Muchos dicen yo amo a Dios, muchos dicen yo sigo a Cristo pero no a la iglesia. Le tengo malas noticias a esas personas porque la verdad es que Cristo va a volver por su iglesia, por aquellos que se congregan, por aquellos que siguen sus mandamientos, su palabra. El que me ama, dijo Jesús, guardará mis mandamientos. Y si bien es cierto, hermano, hay muchas iglesias en donde en realidad no se vive el Evangelio como debe vivirse, pero cada uno va a tener que dar cuenta, hermanos, delante de Dios. Cada uno de los que servimos al Señor tendremos que dar cuenta delante de Él. Así que no nos preocupemos por los demás, preocupémonos por nosotros. Si bien es cierto, hoy voy a hablar en torno a la iglesia, el problema es que cuando uno generaliza, eh, uno empieza como a mirar hacia el lado, es decir, oye, el hermano cumple esto, ¿está bien nuestra iglesia? No, mirémonos a nosotros mismos nomás. Miremos nuestro corazón, cómo está nuestro corazón con respecto al amor hacia la iglesia, con respecto al amor hacia Dios, porque no vamos a poder amar la iglesia si no amamos a Dios. Quizás muchos tienen una visión romántica de la iglesia en donde allí todo el amor fluye, donde todos quieren servir, ¿cierto? Donde todos quieren ayudar al prójimo, pero no es tan así, hermano. La iglesia es, bueno, para entender la iglesia tú tienes que primero que nada haber nacido de nuevo. O si no has nacido de nuevo, cuando te hieran en la iglesia, cuando un hermano te ofenda, lo primero que vas a hacer, vas a arrancar y vas a buscar otra iglesia. Pero el cristianismo no se trata de eso. Dios te llama a una iglesia y en esa iglesia el Señor nos trata, nos cambia, nos transforma conforme a su imagen, amando al hermano, perdonando al hermano, dando a los hermanos, no solo pidiendo, ¿cierto? Bien, pero vamos a la Biblia, hermano, porque la Biblia tiene la verdad. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, no adulterada, hermanos. Vamos a Mateo 24, del 12 al 13. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Voy a leer otra versión que es la Nueva Traducción Viviente para que quede un poco más claro. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará.
pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Enséñanos a mantenernos firmes, Rey, a mantener la mirada en ti, Jesús, y caminar como tú caminaste en esta tierra, Rey, amando, perdonando, Señor, pero también predicando la verdad, Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, claramente en el mundo el amor se ha enfriado, claramente, sí. Pero no es que se haya enfriado, hermano, se está manifestando lo que hay dentro de nosotros. Porque en realidad en el mundo nunca ha habido un amor como el amor de Jesús. Lo que cambia al ser humano es el amor de Cristo. Pero hoy en día, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, no te toman en cuenta. A muchos dicen, ¿de qué me sirve? Mejor prefiero trabajar el domingo. Hermano, venir a Cristo es todo. Vamos al texto, hermano. Bien, esta es una conversación de Jesús con sus discípulos. Los discípulos le estaban mostrando el templo a Jesús, los edificios que habían en el templo, como queriendo impresionar a Jesús. Y Jesús les dice, de cierto te digo que de este templo no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser destruido. Y luego ellos le preguntaron, ¿y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo van a ser los últimos tiempos? ¿Cuáles van a ser las señales para poder estar preparados, para poder saber que ya el fin se acerca? Y es ahí donde Jesús le dice, una de las tantas que le dijo, cierto Jesús, esta es una de las señales que habrán en los tiempos finales. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, esto está dirigido al pueblo de Dios. Jesús no está hablando del mundo. Jesús le está hablando a sus discípulos. Le está hablando lo que va a ocurrir dentro de las iglesias. No en el mundo. En el mundo la maldad siempre ha sido igual. Obviamente hay tiempos más violentos que otros, pero el corazón del hombre ha sido siempre malo, siempre haciéndole el quite a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tiene el mundo como lo tiene. Es cosa de ver las noticias nomás. ¿Será, hermanos, que estamos a puertas de la segunda venida de Cristo? ¿Se está cumpliendo esta señal? Si bien es cierto, las estadísticas muestran que las 3/4 del mundo son religiosos, pero tú y yo sabemos que los cristianos son pocos, no son muchos. Estamos viendo hoy día, hermano, cómo aumentan los falsos profetas, ¿cierto? Que es otra de las señales de la segunda venida de las cuales también habló Jesús. Pero también lo dijo el apóstol Pablo. Estos falsos profetas que no buscan la unidad como el cuerpo de Cristo, sino que buscan la unidad para poder generar dinero. La iglesia de Jesucristo, hermanos, busca la unidad para glorificar a Cristo, no para llenarnos los bolsillos de dinero, no para que seamos prósperos en todo lo que hagamos, sino que para que con lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 3 del 1 al 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Acabo de dar una descripción, hermano, de cómo
está viviendo el ser humano hoy día. Se ha perdido el respeto por los padres. Se ha vuelto, el mundo se ha vuelto un amante del dinero, un amante de las cosas materiales. Hoy día cada uno mata a su piojo, como dicen por ahí, y esto lo hemos traído a la iglesia, hermano. Y esto no debe ser así. Sin embargo, hermano, estas iglesias que son dirigidas por estos tipos de hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, vaya cómo están creciendo. Y crecen de una manera muy rápida. Iglesias que no buscan salvar a las personas, que buscan salvar su economía. Esta es otra evidencia de la venida de Cristo. Pero hoy, hermano, quiero que nos enfoquemos en la multiplicación del pecado. Y como consecuencia de eso, el amor de la iglesia se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Una de las características de la iglesia cristiana, dijo Jesús, es que nosotros seríamos conocidos por el amor que hay entre nosotros. Quiero que leamos Hechos 2 del 44 al 47, donde empezó a operar el Espíritu Santo por medio de sus apóstoles, ¿cierto? Y vaya cómo vivían esta iglesia, hermanos, en una unidad que hoy se ha perdido. Y no estoy diciendo, hermano, que lo más importante es la unidad. Sí, una de las cosas más importantes en la iglesia es el amor. Pero cuando tú estás unido a la iglesia y hay mentiras en medio de la iglesia, ya no es tan importante la unidad, es más importante la verdad. Porque es mejor, hermanos, decirnos la verdad como hermanos, que andar hablando por detrás, que andar murmurando. Ese es el amor, el verdadero amor, hermano, de Cristo. Debe ser tan grande que tú debes tener la capacidad de decirle la verdad al otro. Obviamente en amor. Y esperando que el hermano tenga una buena recepción con respecto a lo que tú le estás diciendo, ya sea con respecto a su pecado, a su forma de enfrentar el cristianismo, de vivirlo. Porque nosotros, hermanos, somos llamados como cristianos. El amor de Cristo produce un efecto en nosotros, el cual transforma nuestras vidas. Tú no puedes decir que eres cristiano y seguir viviendo de la misma manera que vivías antes. Hay un antes y hay un después de Cristo. Mira lo que dice Hechos 2 del 44 al 47. Esto solo se da en la iglesia, hermanos. No se va a dar porque hay un mejor presidente, porque hay mejores senadores, mejores diputados. No, esto se da en la iglesia. Todos los que habían creído, Hechos 2 del 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la iglesia primitiva, ¿cierto? La primera iglesia, los primeros tiempos de la iglesia cristiana, en donde hubo mucha persecución. Pero fue allí donde se dieron estas características de la iglesia, donde había mucha unidad, donde había un pueblo dadivoso, donde había oración, donde se juntaban constantemente.
para orar, para pedir. Y dice con alegría y sencillez de corazón. Esto se da en la iglesia nomás, hermano. Y estas son las cosas que van a ir desapareciendo por haberse multiplicado la maldad. Por eso yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu corazón con respecto al amor hacia tu hermano? ¿Cómo están las obras por la iglesia? Pero hermano, entonces la salvación es por obras. No. La verdadera salvación, la verdadera fe, produce obras. Porque la fe sin obras es muerta. Pero esa fe ¿en qué, hermano? En nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio la vida por la iglesia, que nos pide, hermano, que amemos la iglesia como Él amó la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús por su iglesia? Dio su vida. Pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Somos una iglesia dadivosa. Lo que es mío es del hermano. Ya nada nos pertenece. Si el hermano necesita algo, solo damos. Nos preocupamos por los demás hermanos. En la iglesia no podemos vivir una vida aislada. Pero precisamente eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, hermano. Cada uno va a vivir su vida igual que el mundo. Pero eso no ocurrirá a los que son verdaderamente hijos de Dios. A los que han nacido de nuevo. A los que tienen el Espíritu Santo. A los que se les ha revelado su palabra. Se mantendrán firmes en su manera de vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo, hermano, no agradecía a las iglesias por su forma de dar, por su forma de comportarse entre ellos, por la forma en que se amaban, que se soportaban, que se perdonaban? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy, hermanos? ¿Está ese amor de Jesús? ¿O hay un amor simplemente de simpatía nomás, de buena onda? No, hermano. Como dije en otro de los programas, nosotros como hermanos debemos dar la vida por los demás. ¡Wow! Y eso es lo que cuesta, hermanos. Amar. ¿Recuerda la iglesia de Corintios? La cual no le hacía falta ningún don, le dijo el apóstol Pablo. Pero luego, hablando respecto a la madurez, les dice que no importa que ellos prediquen hermoso, que hablen en lenguas, que tengan dones, que hagan milagros, si no hay amor. Porque el amor debe tener preeminencia. Pero no es amor falso, sino un amor sin fingimiento, como dice. Amad lo bueno y aborreced lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué se multiplica la maldad? ¿Qué maldad? ¿Qué es maldad? Maldad es no vivir en la voluntad de Dios. Es cerrar el corazón hacia tu hermano. Y vivir tu vida sin importar lo que le ocurra al hermano. Mira lo que dice Proverbios 21-26, dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hoy día muchos hablan del diezmo, de la ofrenda, hermano. Para nosotros los cristianos el diezmo y la ofrenda no es tema. No es tema, nosotros damos simplemente para sostener la obra, para ayudar al necesitado, para levantar al caído. Estamos ahí, dedicamos tiempo. Pero hoy en día, hermano, hay una iglesia tibia, en que se hacen obras, pero se hacen por cumplir, no por amor. Mira lo que dice Mateo 5, del 42 al 45, hablando del amor que debemos tenernos como hermanos.
y que nada nos pertenece en esta tierra, hermano. Al que te pide, dale, dice. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús no simplemente nos está llamando a amar a nuestro hermano, porque debemos reconocer algo, hermano. Hay una realidad dentro de la iglesia que debemos reconocer y aceptar. Dentro de la iglesia no todo el que dice Señor, Señor es realmente un hijo de Dios. Es decir, la iglesia está compuesta por gente que se ha convertido al Señor y gente que no se ha convertido. Y Jesús está diciendo que nosotros debemos amarlos a todos. ¿Sabes por qué? Porque aquel que no es convertido, Dios lo puede tocar en un segundo y se transforma. Y se vuelve a Él. Y empieza a cambiar, a ser transformado. Pero hermano, si nos pide que amemos a nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos amar a nuestros hermanos? Somos una iglesia preocupada por los hermanos, llenos del amor de Cristo. La iglesia, hermano, es tan importante que dice la palabra que es el cuerpo de Cristo. Y todos somos uno. El dolor de uno es el dolor del otro. La alegría de uno es la alegría del otro. La tristeza de uno es la tristeza del otro. Yo no entiendo cómo hay gente que dice yo creo en Dios, pero no se congrega, no le interesa la iglesia. Cuando Jesús le dijo a Pedro, yo te voy a entregar las llaves, Pedro, hermano, inauguró el inicio de la iglesia con su primera predicación y con 3.000 convertidos al Señor. Somos la luz del mundo, somos puerta del cielo. Qué honor más grande, hermanos. Pero los que estamos encargados de la iglesia, los que hemos sido llamados, debemos amar la iglesia y enseñarle a amar la iglesia. Porque si bien es cierto, la iglesia no es una organización perfecta, hermano. Porque si allí estamos los pecadores, hermano, arrepentidos, tratando de cambiar en el poder del Espíritu Santo, no para ser salvos, sino que para ser agradable a Él. La salvación es gratuita, hermano. No hay nada que nosotros podamos agregarle a la obra de Jesucristo. Yo, aunque sirva toda mi vida al Señor, nada le puedo agregar a la maravillosa obra de Jesús. Somos salvos por su gracia, por la maravillosa obra de Jesucristo de Nazaret, quien pagó tu deuda, mi deuda. Mira lo que dice 1 Corintios 12, del 20 al 26, con respecto a de que si el hermano está triste, nosotros igual. Pero hermano, si eso es algo tan lógico, si la palabra dice que somos el cuerpo de Cristo, a ti cuando te duele algo del cuerpo, todo el cuerpo se duele, ¿cierto? Mira lo que dice 1 Corintios 12, del 20 al 26, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba.
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cómo está el corazón, hermano? ¿Te alegras cuando un hermano es llamado en la iglesia al servicio o te produce envidia? La alegría de nuestros hermanos es nuestra alegría. La tristeza de nuestros hermanos, la tristeza de nosotros. Mira, lo que les decía con respecto a Corintios, 1 Corintios 13, del 1 al 13, dice, estoy hablando muy rápido parece, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, hermanos, no es solo palabras, sino hechos. Es la gran diferencia entre un religioso y un cristiano. Muchas veces, hermanos, nosotros hablamos hermoso, pero a la hora de ayudar a un hermano, cerramos nuestro corazón. Y la palabra es tan clara en eso, hermano. Santiago dice que si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso. Es esencial el amor en la iglesia. Es esencial la unidad en la iglesia. Es esencial la verdad en la iglesia. Pero nada de eso va a estar en nosotros si no nos aferramos a la cruz de Jesús. Si no entendemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que tú y yo somos malos y tenemos que pagar por nuestro pecado. ¿Y cuál es el pago de ese pecado? La ira de Dios. ¿Y quién pagó eso? Jesús ya lo pagó. Él se puso en tu lugar, en mi lugar. Esas son las buenas nuevas, hermanos, que gracias a Jesucristo nos reconciliamos con papá y ahí empiezan a cambiar todas las cosas. Se empieza a ordenar nuestras vidas. Le damos valor a lo que realmente tiene valor. Hoy en día el mundo le da valor a cualquier cosa menos a las cosas que realmente importan. Hoy todo se hace por ser visto, por ganar dinero, por obtener fama, popularidad, pero no lo hacen con un verdadero amor. Porque no tienen a Cristo, hermano. El verdadero amor nace solamente en la cruz de Cristo. Cuando tú te aferras a Él. Cuando tú te das cuenta que no mereces nada y Él te lo ha dado todo. Cuando tú te das cuenta que eres indigno delante de Él. Cuando no puedes
Mirarlo a los ojos porque sabes que has fallado. Y veamos la gran belleza, las grandes bellezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezaremos a amar a nuestros hermanos. Si hay algo que nos va a costar, hermano, es amar. Entregarnos por los otros. Y no estoy hablando simplemente de tu núcleo familiar, más bien en tu núcleo familiar. Pero esto se debe extender a la familia de Dios. Mateo 25, del 31 al 40 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Muchas veces la religión, hermano, cuando tú no vives conforme a la gracia de Dios, te hace despreciar a los pequeños en la iglesia, aquellos que vienen llegando, y te crees mejor que ellos. En el reino de Dios todas las cosas son al revés. Esos pequeños son más importantes que los que llevamos años en el Evangelio. Y debemos preocuparnos para que no se pierdan, para que se mantengan en el camino estrecho y no en el ancho, en el cual muchos se perderán. Y más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto de perseverar, hermano, es nuestra responsabilidad. Pero en realidad lo que significa este texto, hermano, es que aquel que es nacido de nuevo perseverará hasta el fin. Somos como los lápiz porfiados, hermano. Los botáis y se paraban nuevamente. Sin embargo, los que no lo son quedarán en el camino. Porque es el Espíritu Santo quien nos impulsa a perseverar. Mira lo que dice 1 Juan 2 del 19 al 20, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo no sé, hermano, si tú estás escuchando, si tú conoces a Cristo, si perteneces a una iglesia. Si tú quieres creer realmente en el Señor Jesucristo, debes buscar una iglesia. Debes congregarte. Debes conocer a Jesús. Y para eso debes conocer a algún cristiano que te hable del Señor. Cualquier duda, hermano, si tú quieres ser parte de nuestra iglesia, nos puedes llamar al más 569 68 688 521, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, hermano. Hermanos, Dios nos ha dado todo en Cristo para que terminemos la carrera. Sabemos que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces, ¿por qué tengo que perseverar? Entonces nos quedamos sentados sin hacer nada. No.
Tenemos una responsabilidad en la salvación, la cual Dios mismo nos guía a caminar en su voluntad. Recordemos, hermanos, que el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Mira lo que dice Hebreos 6:12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, capaz que hoy día en tu iglesia, o tú mejor dicho, tú no ames a tus hermanos. Vuélvete al Señor. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Corre esta carrera de la fe con paciencia. Ama a tus hermanos. Hay un solo camino hacia ese amor. Y su nombre es Jesús. Aquel que nos amó. Dice la palabra que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por ti. Si tú estás escuchando y no sé, te encuentras perdido, desanimado, sin ganas de vivir, apático, Jesús puede cambiar tu corazón. Jesús puede cambiar tus circunstancias y te puede traer a su redil para que seas una oveja de su prado, y allí todo cambia, hermano. Allí todas las cosas cambian. Él hace todas las cosas nuevas. ¿Cómo está nuestro amor por Jesús? Simplemente nos acordamos de su palabra cuando vamos a un culto. O estamos constantemente en su palabra meditando, queriendo conocerle, queriendo agradarle, queriendo llegar a la altura del varón perfecto, porque como objetivo tenemos, como cristianos tenemos esa meta, hermanos, caminar como Él caminó. ¿Qué deberíamos hacer con este texto, hermano? Mirarnos. Si es que realmente amamos a nuestros hermanos, como dice la palabra que debemos amarlos. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Saben, hermano? La pandemia, hermano, ha generado mucho desánimo, mucha frialdad. Y yo debo reconocer, hermano, que hay momentos en que pienso, la gente ya no se quiere convertir a Cristo. Es como que ya no están las mismas ganas de hablar de Jesús como estaban al principio de la conversión. Pero ¿sabe? El Señor, cuando nos llama, dice la palabra que su llamado es irrevocable. Nos llama para siempre. No para cuando tengamos ganas o no tengamos ganas. Su llamado está intacto y solo debemos aferrarnos a Él y su palabra. Si tú ves que se está enfriando ese amor por la iglesia, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no ha perdido su poder. Nunca debemos creer, hermano, que Dios ha perdido su poder por cómo está la sociedad, por cómo está el desamor en las iglesias, sino que siempre predicar y amar, esperando que el poder de su voz obre milagros, como lo hizo con nosotros cuando estábamos perdidos. El mundo ha cambiado, pero el Evangelio no. Su poder sigue tan transformador como siempre en su iglesia, como ese primer día que predicó Pedro. Entonces sigamos predicando. Sí, hay iglesias, hermanos, hay países en donde están persiguiendo a las iglesias. Pero ¿tú crees que esos hermanos se van a rendir? Un líder chino, hermano,
en donde están cerrando las iglesias, dijo, no abandonaremos nuestra fe a causa de la represión de las autoridades. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hoy en día tenemos todo para hablar de Jesús? Debemos seguir haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, para que nos encuentre haciendo así cuando Él vuelva, porque Él puede volver en cualquier momento, puede venir ahora. ¿Sabe? Sí, muchas veces andamos cansados, muchas veces ya no queremos hacer las cosas, pero te digo una cosa, Jesús no se cansó cuando llevaba la cruz, sabiendo lo que le esperaba. Ánimo, animémonos, hermanos. Mira lo que dice Gálatas 6, del 9 al 10. Hermanos, no nos cansemos, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Que no se enfríe tu amor, porque el amor de Jesús no ha cambiado, ni cambiará. Él es el alfa y el omega, hermano. A Él esperamos. A Él esperamos. No nos cansemos, hermano. Yo te animo hoy día. Si has perdido las ganas de hablar de Jesús, si crees que ya no produce efecto, hermano, la palabra del Señor no vuelve vacía. Quizá hoy día no veamos nada, pero mantengámonos firmes en la fe. Jesús dijo, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes, hermano. Si tenemos que ser porfiados en esto del cristianismo. Estamos en guerra, hermano, y esta guerra, hermano, Jesús ya la ganó en la cruz. No estamos peleando para perder, Jesús ya venció. Mira lo que le dice Filipenses 1, del 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, nosotros no vivimos para nuestra propia gloria. Quizás las cosas no están resultando en nuestra vida como nosotros esperábamos, pero si eso glorifica a Dios, amén, hermano. Si el ser rico glorifica a Dios, amén. Pero dejemos que Dios sea quien nos trate. Caminemos en su voluntad y no en la nuestra, hermanos. El tiempo es corto, hermano. No es tiempo para rendirse. No es tiempo para dejar la fe. Nuestro Señor Jesús, Él dijo que estaría con nosotros para siempre. Quizás te has alejado de Dios. Te has alejado de su palabra. No te rindas. No te des por vencido. Que el león de la tribu de Judá va delante de nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa el ventarral que venga. Llevemos una vida conforme a su evangelio, sobre todo con los de la familia de la fe. Te exhorto hoy, hermano, a amar a tu hermano como a ti mismo, a amar a Jesús por sobre todos y sobre todas las cosas, porque eso hará que tu amor sea sincero y que ese amor vaya creciendo cada día más y no vaya menguando, no se vaya enfriando. Discípulos de Cristo, un discípulo de Cristo ama a la iglesia, cuida de la iglesia,
Si hemos sido llamados como siervos de Dios, no es porque seamos mejores, es por su gracia, y debemos cuidar la iglesia, amarla. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. Cuídalas, anímalas. Así que yo te animo hoy día a que te pongas de pies y sigas adelante. No te rindas, sigue yendo a la iglesia, sigue leyendo tu palabra, sigue la palabra del Señor, sigue a Jesús. Pero a Jesús se le sigue en una iglesia, congregándose. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Yo te ruego, Señor, que quede guardada en los corazones de aquellos que han escuchado, puedan conocerte, Señor, y tener una nueva vida, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este programa, hermano. Por este programa que es para ti, Rey, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Recuerden, todos los viernes de 19 a 20 horas. Que el Señor les bendiga, hermano. Amen la iglesia como Jesús la amó. Chao, hermanos, nos vemos.